Nuestro tema número 10. Y estamos en esta tercera sección, por así decirlo, de esta serie, que se ha titulado El líder que ama, cuida de las necesidades de las personas. Esta sería la segunda parte. La primera parte nos compartió el domingo pasado el hermano Rogelio, que fue de verdad, en lo personal, confrontante para mí por muchas cosas. Entonces quisiera que me acompañaran a orar. Señor, gracias porque por tu gracia y tu fidelidad estamos aquí. Otro domingo más, como iglesia, para continuar adorándote, exaltándote, porque toda la semana lo hacemos como iglesia. Cada miembro o miembros en sus hogares podemos adorarte, exaltarte y tener en nuestro devocional, Señor, ese tiempo y esos momentos en los cuales hemos escogido para estar a solas contigo. Pero hoy como iglesia, como comunidad, como cuerpo, hemos venido ante ti, Señor. Y Señor, estamos conscientes de que tú estás aquí, porque aquí está tu iglesia. Y queremos, Señor, poner atención a lo que tienes que decirnos en el día de hoy. Obra en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Tú conoces la condición del predicador, no tiene ni la capacidad, ni la sabiduría, ni el poder, ni la inteligencia para poder exponer tu palabra. Por lo cual, tu Espíritu Santo, Señor, es quien debe hacerlo. Señor, ayuda a este débil siervo, predicador, para que tu palabra sea expuesta de manera fiel. Que tú seas glorificado y tu iglesia sea edificada. Porque te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El líder que ama, cuida de las necesidades de las personas. Todos nosotros, hermanos, de alguna manera sabemos de personas o de algunos hermanos que sufren por alguna razón. Pero no sé si te has puesto a pensar en esto, que es realmente triste, pero hay muchos hermanos que vergonzosamente sufren por lo que Dios les ha dado. ¿Sufren por lo que Dios les ha dado? Sí. ¿Sufren por la esposa o el esposo que tienen? ¿Por qué? Porque no cumple sus expectativas. ¿Sufren por el trabajo que tienen? Porque no es lo que ellos esperaban. ¿Sufren por la casa que tienen? Porque no es como la de otros. ¿Sufren por los hijos que tienen? Porque no son tan talentosos como los de otros hermanos. Y de esta manera podemos nosotros seguir mencionando muchas cosas que los cristianos, escuchen, tienen, pero sufren porque no están contentos con ello. Esta actitud o esta forma de pensar entre los cristianos les hace perder de vista que en verdad hay personas y hermanos que sufren, pero por lo que no tienen, porque no tienen en verdad una buena salud, porque no tienen para comer. Niños que tienen que sufrir porque sus padres están metidos en cosas turbias o porque simplemente no fungen como padres o porque no tienen otra opción. Niños que tienen que someterse a esos padres que son tiranos, que no se responsabilizan de ellos en nada. Y esos hijos tienen que someterse a eso porque no tienen otra opción. Mujeres que sufren
porque sus esposos viven como si las esposas no existieran. Familias enteras que sufren por la guerra, cristianos que sufren por la persecución, por las injusticias de los gobiernos. Otra vez, así podremos mencionar muchas cosas que realmente son horribles, por las que muchos hermanos y personas atraviesan. Pero escuche esto, muchas personas realmente sufren porque no tienen la esperanza que tienen aquellos que por la gracia de Dios han sido llamados a vivir en Él, a vivir con Él, solo por la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros los cristianos, no sé si te has dado cuenta de esto, pero nosotros los cristianos somos en gran manera bendecidos, en gran manera privilegiados, somos hijos de Dios. Y aunque también sufrimos, sin duda alguna, por muchas cosas, tenemos la certeza de que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios, donde ya no habrá dolor, no habrá tristezas, no habrá enfermedades, ni muerte. Esto que estoy mencionando, hermanos, la certeza que tenemos de la esperanza en Jesús, debería bastarnos para saber enfrentar aquellas cosas de este mundo y que afligen a aquellos que no tienen esperanza. Y debería llevarnos a ser compasivos y a despojarnos de lo que tenemos para suplir las necesidades de nuestros hermanos y aún de aquellos que no tienen esperanza, en la medida de lo posible. Porque, mi hermano, la compasión es la empatía, es la tierna emoción que una persona siente cuando se confronta con el sufrimiento de otra persona, junto con el deseo de querer aliviar el sufrimiento. Como vemos en Lucas, cómo el Señor Jesucristo utiliza la acción de un samaritano para ejemplificar el amor al prójimo, demostrando que la compasión no tiene fronteras. Yo no voy a exponer ese texto, solamente está aquí para mostrarnos cómo se muestra la compasión. De hecho, yo no voy a exponer hoy el tema, es una enseñanza temática. Vamos a ver varios textos. No vamos a venir haciendo lo que hemos venido haciendo en cuanto a la exposición de la palabra, porque es una enseñanza temática. Ni me voy a meter a profundidad en este texto, en todo su contexto, porque, hermanos, no tenemos el tiempo. Mi deseo es que podamos ver cómo se muestra la compasión en una persona que no tiene fronteras. Dice Lucas capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Lucas 10, 25, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir,
sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta Jesús: ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de su misericordia o de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El relato de Jesús nos muestra que un hombre estaba viajando de Jerusalén a Jericó cuando lo asaltaron unos ladrones. Los ladrones le robaron el dinero, lo dejaron sin ropa y lo golpearon brutalmente. Mientras permanecía sangrando y moribundo, un sacerdote judío, es decir, un líder religioso y maestro del pueblo de Israel, el encargado de enseñar las escrituras, llegó a ese lugar, vio al herido, pero siguió de largo. Poco después, un levita judío, un asistente de los sacerdotes, llegó al lugar. Él también vio al hombre desamparado, pero no hizo nada. Finalmente, un hombre de Samaria también pasó por ahí. Aunque el viajero samaritano no conocía al hombre herido, se nos dice en el texto que él tuvo compasión. Se detuvo y cuidó de la víctima, echándole aceite y vino sobre las heridas y vendándolas tiernamente. Luego levantó al hombre y lo puso sobre su animal y lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, dice el relato, el samaritano tenía que partir, pero le dio dinero al mesonero para alimentarlo, para su alimento y el hospedaje del hombre herido. Y le pidió que lo cuidara y todo lo que excediera los gastos, él lo pagaría. Mis hermanos, de esto vamos a hablar el día de hoy, en la segunda parte de las obras de un líder que ama. Y el título de nuestra enseñanza es: el líder que ama cuida de las necesidades de las personas. Y para nuestra enseñanza veremos 2 encabezados. En primer lugar, veremos los líderes compasivos del Nuevo Testamento. Y en segundo lugar, veremos los líderes son un modelo de cuidado compasivo. En primer lugar, veremos los líderes compasivos del Nuevo Testamento. En segundo lugar, veremos los líderes son modelos de cuidado compasivo. Así que veamos, en primer lugar, los líderes compasivos del Nuevo Testamento. La palabra que nosotros encontramos en los evangelios y que resalta inmediatamente describe la emoción de Jesús hacia su pueblo en necesidad. Y esa palabra es compasión. Esto lo pueden encontrar en Mateo capítulo 9, versículo 36, Lucas 18, 38 al 41, entre otros evangelios, los otros 2 evangelios. Nuestro Señor a menudo sentía compasión o era movido a compasión para sanar, salvar y enseñar al preocuparse por los enfermos y afligidos, y al actuar para aliviar también su sufrimiento. El cuidado compasivo de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, por supuesto, que ellos brindaron a los pobres y a los enfermos, es algo, mis hermanos, que debería inspirar a todos los cristianos verdaderos. Sus asombrosos actos de compasión que tenían Jesús y los apóstoles atraían a las personas al Señor. Después el Señor Jesucristo de ascender al cielo, los apóstoles serían los encargados, pero no solo, mis hermanos, de seguir predicando el evangelio, que es el único medio de salvación, sino que también debían involucrarse en el ministerio compasivo hacia los creyentes pobres de Jerusalén, que es uno de los aspectos que embellece la vida de los hijos de Dios.
Vaya conmigo a Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Dice, Hechos 4, 32 al 37, y la multitud de los que habían creído, escuchen esto, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Escuchó eso? No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y yo sé que usted puede pensar y decir, ya sé por dónde va el pastor. Dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, note que Lucas resalta en este pasaje, lo que él resalta en este pasaje. Lucas resalta la profunda unidad espiritual de los creyentes en el primer siglo. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Mis hermanos, esto es muy importante para nosotros comprenderlo, porque esa unidad no se limitaba a la creencia o a la fe solamente, sino que se manifestaba en una vida comunitaria, escuche esto, de propiedad compartida. De propiedad compartida. Este texto, hermanos, describe claramente la unidad y la generosidad de la iglesia en el primer siglo, donde los creyentes compartían sus bienes, escuche, voluntariamente, para que nadie pasara necesidad. Esa unidad de pensamiento y espíritu, mi hermano, que poseían en el primer siglo, era el resultado de la acción del Espíritu Santo. No era el resultado de la imposición de otros, como lo vemos hoy en muchos espacios que se dicen cristianos. No, mis hermanos, yo sé que es difícil enfrentarnos a lo que vemos hoy en muchas iglesias evangélicas, donde hombres, líderes, pastores se aprovechan de la ignorancia de muchas personas para pedirles su dinero. Pero este no era el caso. Este no era el caso, hermanos. La venta de propiedad por parte de creyentes como Bernabé, que vendió su terreno y entregó el dinero a los apóstoles y demostró la gracia y el apoyo mutuo dentro de la comunidad, siendo Bernabé un ejemplo clave de cómo esta comunidad vivía su fe, porque eran de un corazón y un alma. Los apóstoles recibían y distribuían los bienes de acuerdo a las necesidades de cada persona, asegurándose los apóstoles de que no hubiese escasez en la familia de la fe. El trabajo de los apóstoles, mis hermanos, de distribuir para las necesidades de los pobres se volvió tan pesado que ellos tuvieron que designar a 7 hombres santos o llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, íntegros, para que se hicieran cargo de esta tarea, a fin de que los apóstoles pudieran concentrarse en la oración y en el ministerio de la predicación de la palabra. Eso lo pueden ver en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y escuche esto: aunque el principal llamado del apóstol Pablo fue la proclamación y la defensa del evangelio,
El apóstol Pablo gustosamente cuidó también de los necesitados. Mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas 2:10 dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, después de que estos fueron a llevar el evangelio, dice que se les pidieron que no se olvidaran de los pobres, y dice, y eso es precisamente lo que he venido haciendo, escuche, con esmero. No es algo que nosotros hacemos de forma ocasional. Una de las cosas que aprendí y que nos enseñaba uno de los pastores que conocimos, pues él estuvo con nosotros aquí, el pastor Abelardo Muñoz. Él decía, ¿sabes que yo guardo dinero para los pobres? Guardo una cantidad para los pobres siempre y le pido a Dios que me guíe a quién debo de darle ese dinero. Y Dios lo guía. Mis hermanos, esto no es algo ocasional, es algo que nosotros debemos hacer con esmero. En un momento del ministerio del apóstol Pablo, él inició y entregó una ofrenda de ayuda a los gentiles, para los creyentes pobres en Jerusalén. ¿Saben quién fue esa iglesia? Los filipenses. La iglesia más pobre se hizo cargo de las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Pablo consideraba que la ofrenda de las iglesias gentiles era una demostración concreta del amor cristiano a los creyentes judíos necesitados. Esto lo pueden ver ustedes en 2 Corintios 8:24. Pero quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Lo que la iglesia daba en aquellos días y lo que la iglesia da en estos días no es para que los líderes de la iglesia se hagan ricos. Los apóstoles no hicieron eso. Lo que la iglesia daba era para los necesitados, para los pobres de la comunidad. Mis hermanos, el ministerio de los ancianos del Nuevo Testamento involucra una supervisión pastoral de la iglesia local en 4 categorías principales. La primera, y por encima de todos, la enseñanza de la palabra de Dios. 2, la guía. 3, la protección. Y 4, la sanidad. Aunque los ancianos enseñan y guían a la iglesia, los ancianos también ministran a los débiles y a los enfermos. Ustedes pueden ver en casa y anoten la cita porque no tengo el tiempo para detenerme en eso. Hechos 20, 34 y 35, Tito 1, 8 y Santiago 5, 14. Por lo tanto, mis hermanos, los ancianos, los líderes de la iglesia deben de tener un corazón compasivo hacia las necesidades de las personas. Mis hermanos, la iglesia de Cristo no salva a nadie. El ser compasivos nosotros no salva a nadie. Es solo la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por medio del arrepentimiento y la fe, lo que salva a las personas. Solo Él es nuestra justicia. Pero escucha esto, si Él es en realidad nuestra justicia, si en verdad amamos a aquel a quien no hemos visto, entonces esto se mostrará cuando amemos a quienes sí vemos, y ese amor, mis hermanos, no son solo palabras, sino que amar se demuestra en acciones compasivas dirigidas hacia otros. Porque, mis hermanos, lo que nosotros llevamos en nosotros es el yugo de Cristo. Y su yugo es fácil, así como su carga es ligera. No debería ser gravoso para nosotros esto. Mi hermano, si nosotros nos detenemos a considerar todas nuestras necesidades, seguramente nosotros saldremos a raya y diremos, híjole, ya no tengo nada. Si nosotros nos dedicamos a hacer eso,
Eso es lo que vamos nosotros a obtener. Y entonces entras en crisis y vas a decir, ¿y cómo suplo esto? ¿Y cómo suplo aquello? Pero mi hermanos, no debería ser una carga para nosotros. Como dice Jesús en Mateo 11, 29 y 30. Porque ¿sabes qué, hermano? La felicidad de una persona es directamente proporcional a su capacidad de amar y dar. Tu felicidad y mi felicidad no está en que nos amen, no, está en que nosotros amamos. Por eso es la paradoja de la vida cristiana. Nosotros debemos estar dispuestos siempre a dar. ¿No es la medida que Jesús tiene en la Escritura para recibir? Nosotros damos, no para que nos den, sino porque Él nos da para poder dar. Mis hermanos, y es en el contexto, perdón, donde nosotros tenemos la oportunidad de cultivar el amor y la compasión, es precisamente en la iglesia. Y con esa persona que está a tu lado y que te da varias razones para no amarla y para no ayudarla y para no ser compasivo con ella, pero tú decides amarla, tú decides ser compasivo aún en medio de esa dificultad que estás enfrentando con esa persona. Porque mis hermanos, la voluntad de aquel Jesús que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él quiere que nosotros amemos y seamos compasivos con los demás en la medida de lo posible y suplamos sus necesidades. Mire, vaya conmigo a Santiago 2:14 al 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará o de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo no tengo el tiempo para dedicarme a ese texto y explicar la confusión que muchos tienen en cuanto a lo que Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? Pero lo que Santiago no está diciendo es que, mi hermano, las obras salvan. Lo que Santiago está diciendo es que la evidencia de una fe, por así decirlo, salvífica son obras. Son obras. Santiago nos enseña, mi hermano, que la fe verdadera comienza transformando el corazón, pero afecta la relación con las cosas materiales. ¿Escuchó eso? La fe verdadera comienza transformando nuestro corazón, pero afecta la relación con las cosas materiales. En otras palabras, esto, por hablar de algo, esto, tu carro, tu casa, todo lo que tienes, cobra el precio que tiene que tener. No tiene más. No vale más. Tu casa no vale más de lo que vale. Cuando tú miras a Jesús con todo su esplendor y su hermosura, las cosas de este mundo cobran el precio que deben de tener. Ya no lo ves tan importante, porque no solamente afectó tu relación, o perdón, tu corazón transformándolo, sino que también afectó en esa transformación tu relación con las cosas de este mundo, llevando al creyente a quitar el interés solo de suplir su propia necesidad por suplir la de otros, confiando en Dios, amando a su prójimo. Por lo tanto, mi hermano, las necesidades de los que menos tienen, escuchen esto, jamás debe ser una carga ni para los líderes de la iglesia, ni para la iglesia misma. Todo lo contrario. Escuche, hermano, las necesidades de nuestros hermanos deben de ser el combustible o deben de ser las razones para comprometernos a suplir las necesidades de aquellos que sufren.
El ministerio de los diáconos del Nuevo Testamento es un ministerio de benevolencia, es un ministerio de misericordia y servicio de una forma oficial. Se establece para eso, suplir las necesidades de los necesitados. Y tanto los ancianos como los diáconos deben demostrar compasión y preocupación activa por el bienestar de los santos necesitados. Y yo quiero decirle aquí a todos ustedes, gracias por suplir mis necesidades en ocasiones donde ustedes no saben, pero han venido y han dicho, hermano, pastor, gracias por esto. Esto es de parte de Dios. Gracias a los que han hecho eso. Sin embargo, una de las cosas que yo he descubierto en esto, hermanos, y precisamente en esta preocupación activa, es que mi corazón reconoce delante de Dios que muchas veces he estado lejos de eso. He estado lejos del bienestar de algunos de ustedes. Pero hermanos, yo no soy la iglesia. Todos somos la iglesia. Y todos debemos entender esto, porque el mensaje no es solo para el pastor y para los diáconos de la iglesia, es para todos nosotros. Los ancianos, como los diáconos, deben mostrar compasión y preocupación activa por el bienestar de los necesitados y deben establecer un ejemplo para que los otros que vienen detrás de nosotros sigan haciendo exactamente lo mismo, conforme a la Escritura. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, los líderes son modelo del cuidado compasivo. Son un modelo del cuidado compasivo. Mis hermanos, la iglesia local debe ser una familia. La iglesia local debe de ser una comunidad de personas que satisfacen las necesidades, que llevan las cargas, que sirven sacrificialmente los unos a los otros. Deben vivir en el marco de amor, en acción. Deben ser una comunidad compasiva, una comunidad generosa, dadivosa. Pero debo decir esto, eso comienza por nosotros los líderes. Nosotros somos como, no sé si, déjenme tratar de ilustrar esto. Los líderes de la iglesia son como esos hombres que están en un ejército y los ponen al frente con escudos y lanzas para proteger a los de atrás. Y los de adelante son los primeros en entrar a la batalla, son los primeros que reciben los flechazos, son los primeros que reciben todo. Pero esos de adelante son los que le dan ejemplo a los de atrás de cómo se avanza, de cómo se pelea la batalla, de cómo se sigue adelante. De esa forma o en ese sentido, los líderes de la iglesia somos el ejemplo de eso. Los líderes de la iglesia somos los que nos vamos a despojar de nuestra comodidad para suplir las necesidades de la iglesia. Pero inmediatamente después, la iglesia. Todos nosotros. Mis hermanos, es verdad que en algunas ocasiones a las personas no les importa cuánto uno conoce o sabe, hasta que saben cuánto le importa a ellas o a uno como líder su vida. Un líder no tendrá mucho éxito si en su ministerio las personas no saben que él o ella realmente se preocupan por ellos. Por lo tanto, un líder necesita demostrar un corazón tierno hacia los miembros que sufren, una genuina preocupación por los enfermos, una disposición generosa por los pobres y un espíritu de misericordia para ayudar y aliviar la miseria que caracteriza las vidas de tantas personas en la actualidad.
Hermanos, yo sé que el siglo primero y el siglo XXI son muy distintos, yo lo sé, pero Jesús no. Jesús no ha cambiado. El mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que tuvieron los apóstoles en el primer siglo, la iglesia en el primer siglo, es el mismo que mora en nosotros, que se compadecía, que amaba, que tenía misericordia. Es el mismo, es el mismo. Así que no podemos dejarnos arrastrar por la cultura, ni por lo que la sociedad nos vende. Debemos dejarnos llevar por lo que Dios es. Nosotros no vivimos, hermanos, por deseos. Nosotros vivimos por principios. Y la palabra de Dios está en esos principios. Por eso, una característica de los líderes de la iglesia es su compasión por los enfermos y oran fervientemente. En un mundo lleno de dolor físico y enfermedades, la preocupación amorosa es un ministerio esencial de los que desean o afirman expresar el amor de Dios en este mundo. El cuidado compasivo por los enfermos incluye, queridos hermanos, oración, visitas, ayudas prácticas, llamadas o mensajes. La oración es una expresión de preocupación extremadamente significativa. No deberíamos decir, como muchas veces decimos, bueno, por lo menos voy a orar por ti, como si la oración fuera algo trivial o de poco valor. Escuche, cuando alguien se expresa de esta manera acerca de la oración, posee un punto de vista extremadamente pobre de lo que es la oración. La oración es poder de Dios. Poder de Dios. En los mandamientos, mis hermanos, de nuestro Dios, de unos a otros, en los mandamientos que son alrededor de 40, hay quienes dicen que son 40, otros dicen que son muchos más, pero lo que yo he investigado hasta ahora, me he quedado en 39 mandamientos de unos a otros. Quizás el día de mañana descubra más. Claramente, en estos mandamientos de unos a otros, los mandamientos de Dios, escucha Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y ahora escuche, orad unos por otros, para que seáis sanados. Escuche, la oración eficaz del justo puede mucho. A veces los cristianos pueden pensar que se necesita hacer grandes cosas para poder tratar con las aflicciones, los problemas y las necesidades que vienen de nuestra vida, que vienen a nuestra vida. Cuando lo que realmente necesitamos, mis hermanos, es la sencillez del evangelio. Uno de los males que padece la iglesia de Cristo en este siglo es su falta de fe en los medios de gracia que Dios ha instituido en su palabra, que son la oración y su palabra. Santiago, mi hermano, está casi terminando su carta y Santiago dedica tiempo para darnos algunas directrices con respecto a la oración. Y la oración, mis hermanos, se repite 7 veces del versículo 13 al versículo 18, sea la palabra oración o el verbo orar. Así que Santiago, mis hermanos, desea enfatizar la importancia de la oración en nuestra vida como creyentes. La pregunta es ¿por qué? Porque nosotros debemos orar en toda circunstancia y en toda necesidad. Dígame si no le ha pasado que antes de orar y haber consultado con Dios, buscamos al hermano o al pastor, como si el pastor fuera infalible. ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, a mí sí me ha pasado. Debemos orar, mi hermano, en toda circunstancia y toda necesidad. Porque orar por los que están enfermos o desahuciados es una de las cosas más importantes que podemos hacer por ellos.
La oración da esperanza, la oración da consuelo. Por lo tanto, los líderes deberían orar regularmente con fe por los enfermos y deberíamos provocar o instar a nuestra congregación para que participen en este medio de gracia que es la oración. Pero mis hermanos, debemos orar fervientemente. Pero yo quiero que ponga atención en esto que voy a decir ahora. De verdad, es algo que considero que también es importante. Porque además de la oración, las personas que están enfermas, que están sufriendo, que están doliéndose, también necesitan el abrazo de un hermano o de alguna persona, porque el abrazo también es consolador. Una persona enferma anhela la compasión y el compañerismo. A veces una persona enferma, particularmente alguien que está enfrentando la muerte, simplemente necesita saber que alguien está cerca. En el 2020, unos hermanos de Guanajuato hablaron conmigo para que pudiéramos orar por una persona que estaba muriendo. En el 2020 era, no sé, junio o julio, no estoy seguro. En medio de la pandemia. Nadie quería visitar a los enfermos porque todo era COVID. Te contagiabas, ¿sí o no? Y nada más era un catarro y entrabas como astronauta, como a las casas así porque no querías que te diera nada. Recuerdo que con todo lo que yo traía en mi cabeza por lo que se prohibía en ese tiempo, se prohibía que visitáramos a los enfermos. Entonces dije, ok, vamos a ver. Una mujer muriendo de cirrosis hepática, agonizando, no podía hablar. Cuando entré a la recámara, era una casita pequeñita. Su cara me quedaba aquí cuando yo entré a la recámara. Y cuando su hija le dijo, mamá, ya llegó el pastor, porque ella había pedido un pastor para que orara por ella. Y cuando ella le dijo eso, la señora empezó a llorar. Ella no podía hablar, solo lloraba y lloraba. Y la hija me dijo, pastor, ya va a morir, ya no hay remedio, ya va a morir, ya está a punto de morir. Y yo orando a Dios, ¿verdad? Y yo, ¿qué le digo? ¿Que Dios la va a levantar de ahí? ¿Ese es el mensaje del Evangelio? ¿Que Dios le tiene una vida después levantarla de esa cama mejor que la que tiene? No. Y luchando con todas esas cosas en mi cabeza y en mi corazón, por todo lo que nosotros veníamos arrastrando, me incliné a su oído, la abracé y le dije, usted sabe que ya va a partir. Este es el tiempo de entregarle su vida a Jesús. Usted va a morir ahora. Ahora mismo va a morir. Necesita a Jesús en su vida. Reconozca que ha pecado. Necesita el poder del Espíritu Santo obrando que le dé vida eterna. Arrepiéntase de sus pecados ahora mismo con todo su corazón. Crea que Dios le ha perdonado. En ese momento vomitó. Yo no sabía que una persona cuando está deshaciendo el hígado lo vomita. Eran pedazos de hígado. Y partió.
si esa mujer se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús como su Señor y su Salvador, la veremos un día. Mis hermanos, cuando visitamos a los enfermos o a aquellos que están a punto de morir, estamos ministrando el amor y el consuelo de nuestro Dios. Hermanos, es un gran privilegio, es un alto llamado. Jesús tocaba a los leprosos, a los ciegos. Jesús tocaba a los intocables. En aquellos días, mis hermanos, Él hacía eso y Él espera que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Mira, cuando nosotros viene alguien que llora, que está sufriendo, somos tan ortodoxos, somos tan teólogos, que somos buenos para dar un texto bíblico y decir, es que la Biblia dice esto y esto y esto, pero no eres capaz de llorar con el que llora. No eres capaz de sufrir con el que sufre. No eres capaz de decirle, yo quiero estar a tu lado y sufrir contigo. Y eso también lo digo por mí. No somos capaces, hermanos. Jesús se acercaba y lloraba con ellos. Y escúchame, quizás no tengas tanta teología, pero si tú tienes a Jesús en ti por medio de la persona del Espíritu Santo, tú puedes consolar a alguien. Y decirle, hermano, no sé qué decirte, pero quiero estar a tu lado. Es todo lo que debemos decir. Porque Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Lamentablemente, mis hermanos, las personas hoy son renuentes a visitar a los enfermos. Las personas hoy son renuentes a tomarse el tiempo para visitarlos en sus casas o en los hospitales, o se ha vuelto una inconveniencia para muchos en nuestra sociedad, sumamente individualista. Cuando los actos de amor se vuelven actividades que consumen nuestra vida y demandan tiempo, no queremos las cargas del amor, solo queremos los beneficios. Y esa es la razón por la que nosotros venimos a la iglesia pensando, ¿qué me va a dar la iglesia? No, ¿qué voy a dar? Ese es el problema. Nosotros venimos con ese corazón. ¿Qué voy a recibir de la iglesia? Nada, tú vienes a dar. Aunque debo decirte con honestidad que recibes bastante. Pero esa no es el principio de nuestro corazón. Nosotros tenemos que venir con la mentalidad de qué voy a dar, cómo voy a bendecir a mi hermano, cómo lo voy a ministrar. Sin embargo, mis hermanos, dice Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa a negarnos a nosotros mismos a fin de satisfacer las necesidades de aquellos que necesitan. Quizás no podemos visitarlos a todos si quisiéramos hacerlo, pero podemos llamarlos por teléfono. El teléfono hoy es una herramienta, mis hermanos, inestimable que nosotros deberíamos usar eficazmente para conversar, para animar a los que están sufriendo. Las personas, mis hermanos, aprecian una llamada telefónica que demuestra interés en ellas. Ellas saben que no podemos visitarlos todos los días y a veces una visita no es apropiada, pero debemos hacer llamadas telefónicas. Y los líderes que aman practican este ministerio cuando no pueden hacerlo particularmente. ¿Escucharon, queridos hermanos, líderes de la iglesia? Este ministerio lo debemos practicar. Y déjenme decirles algo. Yo he pedido a Dios que esto no se convierta en una enseñanza más para mí, donde yo he sido confrontado. He pedido a Dios que me ayude a ser eficaz en este ministerio. Pero otra característica de los líderes de la iglesia es la compasión por los confinados y los ancianos. Y esto, hermanos, a mí me tronó. Es probable que con todo este
con todo esto te sientas abrumado porque la iglesia de Cristo demanda, además de ser columna y baluarte de la verdad, tiene el enorme privilegio de velar por las almas más necesitadas. Y quizás tú digas, ¿y cómo vamos a hacer todo eso? Todos nosotros, mis hermanos, debemos estar preparados para cuidar de los ancianos, por ejemplo. Algunos han llamado a las personas ancianas que no tienen ningún apoyo familiar, les han llamado huérfanos adultos. La compasión cristiana no puede permitirles que sean descuidados. Debemos honrar a los ancianos. Los que están confinados en sus casas u otras dependencias son un grupo fácilmente olvidado o no son tenidos en cuenta. Debido a una incapacidad física o mental, pueden sufrir de soledad y aislamiento de sus amigos. Yo les pregunto, ¿a quién de nosotros nos gustaría estar en una condición así? Quizás no puedan asistir a la iglesia. Necesitan llamadas, visitas, mantenerlos conectados con la familia de la iglesia de alguna forma. Si estos actos de amor son descuidados, mis hermanos, aquellas personas se sentirán abandonados y sufrirán. Si lees un poco la historia, en la historia de la Reforma, cuando en la época de Lutero, cuando viene la peste negra, alguien le preguntó a Martín Lutero si un cristiano podía huir en una pandemia. Y Lutero respondió, si no hay nadie quien te necesite, pues vete. Huye en una pandemia. Y saben que los que arriesgaban la vida de las personas que dejaban tiradas fuera de sus casas o en las calles eran los cristianos, era la iglesia. Los que arriesgaban su vida se contagiaban y morían incluso por salvar a una persona. Es por eso, mis hermanos, que Santiago escribió en Santiago 1:27, vaya conmigo ahí y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Estas personas experimentan varios tipos de aflicción y necesitan nuestro amor compasivo. Es importante no pasar por alto lo que Santiago está diciendo aquí, mis hermanos. Cuando Santiago habla de la religión, se refiere a la evidencia externa de la verdadera piedad, de la obra del poder del Espíritu Santo en los corazones, la interna, la del corazón. Es por eso que Santiago hace un contraste entre la religión que agrada a Dios y la que no es agradable a Él. Y Santiago dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Por qué? Pues porque en la religión vana no parece importar en qué actos piadosos se involucra el creyente. Todo es negado por una lengua fuera de control y su religión es vacía. El contraste implícito, hermanos, en la religión pura y sin mancha que agrada a Dios es que el creyente mantiene su lengua bajo control. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero nuestra lengua no tiene control, tu religión es vana, Santiago lo dijo. Pero Santiago, mis hermanos, va más allá del mero control de la lengua y da ejemplos de los actos religiosos o piadosos que Dios busca. Y Santiago dice que esa manifestación de la obra del Espíritu Santo en el corazón, que Santiago define como la religión pura y sin mancha o actos piadosos, Santiago dice que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse del mundo sin mancha. Por lo tanto, mi hermano, se trata de vivir de una manera santa y servir a los demás. O como Jesús dijo,
Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, pero eso se refleja amando a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, la religión o la piedad pura y sin mácula o sin mancha tiene lugar cuando los creyentes se ocupan de los menos afortunados, ayudan a los que no pueden ayudarse a sí mismos y que no pueden devolvernos el favor. Jesús lo dijo en Lucas 14, 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Llama a los inválidos, llama a los que no se pueden sostener, a esos llámalos. Qué padre es servirnos entre nosotros cuando nos amamos, ¿verdad que sí? Cuando somos afines en nuestras relaciones, cuando tenemos, pues me gusta a mí convivir con Toño, buena onda. Pero ¿por qué no convivimos con otros? Pero una tercera característica del líder de la iglesia es que tiene compasión por los pobres y necesitados. El apóstol Juan describe la norma del amor entre los creyentes. Vaya conmigo a 1 de Juan 3:16, ya estamos rumbo al final. 1 de Juan 3:16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él me dio una casa de 3 pisos. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros, en que Él nos prosperó, en que Él nos dio y cumplió los deseos de nuestro corazón egoísta. No, en que Él puso su vida por nosotros. Y ahora escuche, de esa manera, como Jesús, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí Juan advierte contra el amor que se limita solo al fruto de labios, y en contraste con este amor solo de labios y que rehúsa mostrar compasión, Juan describe un amor que se expresa a sí mismo, pero no solo en palabras, sino en hechos. El amor de los cristianos nunca es teórico, mi hermano, nunca es abstracto, es práctico. Porque el que ama es impulsado a actuar a fin de aliviar el sufrimiento de aquel que es amado. Y escuche a un teólogo llamado Juan Morris, que hizo un comentario precisamente de estos textos. Escuche con atención. Esto no es Biblia, es un comentario. Pero yo creo que es un comentario muy acertado del texto del Evangelio, de la carta de Juan. Juan dice, Juan es práctico, dice este autor. Él sabe que un hombre puede fácilmente declararse a sí mismo listo para ofrecer su vida por otros, porque las palabras son baratas. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Jesús? Levante su mano. Pero eso no sale gratis ahorita, porque sabemos que eso puede no ser posible. Pero ¿y qué tal que entran soldados armados que están en contra del cristianismo y nos apuntan en la cabeza? ¿Dirías lo mismo? Sinceramente, ¿dirías lo mismo? Eso es lo que está diciendo este autor. Él sabe que un hombre puede fácilmente declararse a sí mismo listo para ofrecer su vida por otros, porque las palabras son baratas y es improbable que dicho sacrificio se requiera. Pero ahora escuche.
Lo que se demanda, según el texto, no es un gesto heroico, sino el compartir diariamente de lo que uno tiene con los que no tienen, considerando mentalmente las necesidades cotidianas de las personas a quienes les falta lo necesario. Es un deber que Juan ve como una consecuencia necesaria de la cruz. La cruz nos muestra lo que es el ágape, una disposición no solo para morir por otros, sino para vivir por otros. ¿Estás dispuesto a que otros vivan por ti? El amor no es un tesoro frágil que debe ser escondido en forma segura en alguna parte. Guarda tu amor porque el día de mañana te faltará. No, es una virtud robusta que debe ser practicada todos los días de la vida. Fin de la cita. Pero tengo otra cita, Jonathan Edwards, que nos recuerda que la naturaleza del amor. Y dice Jonathan Edwards: disponer de hombres para todos los actos de misericordia hacia sus prójimos, dispondrá de hombres para que den a los pobres. Disponer de hombres para que todos los actos de misericordia a sus prójimos, dispondrá de hombres para que den a los pobres, para llevar las cargas de unos y otros y para llorar con los que lloran. La primera congregación cristiana y sus líderes se organizaron para cuidar de sus miembros pobres. Hechos 4, 34, 35 y 6, 1 al 6. Cuando se escribe acerca del amor fraternal, Pablo exhorta a los creyentes en Roma compartiendo para las necesidades de los santos. Hermanos, debemos organizarnos cómo suplir las necesidades de los más necesitados. Tener todos los medios para ayudar a un hermano o a una hermana, pero rehusar hacerlo es desobediencia a Cristo y pecado contra el cuerpo de Cristo. Este tipo de conducta provoca una pregunta en el creyente, o debería provocarla, si es que verdaderamente el amor de Dios mora en su corazón. La pregunta que el creyente se debería de hacer en esta conducta que describen estos hermanos, de despojarnos de lo nuestro, de vivir para suplir las necesidades de otros, debe hacernos una pregunta. Si es que tenemos los recursos, ¿por qué no estoy mirando por las necesidades de los demás? Mis hermanos, todos nosotros necesitamos líderes que amen y sean compasivos, como Job, que dice Job 30:25, ¿acaso no he llorado por los que sufren? ¿No me he condolido por los pobres? Dice la Nueva Versión Internacional. Job fue un hombre que mostraba compasión por los pobres y necesitados. Job tenía un corazón tierno por los que sufrían, lloraba y se dolía por los traspasados de dolores, respondía con generosa ayuda a los clamores de los pobres, el huérfano, la viuda y los incapacitados. Job también era un hombre de gran hospitalidad, sincera y hermano, y sufrió. Sí, porque luego nosotros decimos, Señor, ya fui a visitar al hermano y fui y hice esto. Échale. ¿Qué me tienes? Hoy me tiene que ir bien. ¿Por qué? Me levanté temprano a las 6 de la mañana, oré, hice mi devocional, hice esto, todo muy ortodoxo. Y luego fui, salí, visité a fulano de tal. Señor, ahora sí. Venga a tu reino. No, mi hermano. Escuche lo que dice Job 29, versículo 12. En adelante dice, si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo, y también al huérfano. Si no tenía quien le ayudara, dice, me bendecían los desahuciados. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. De justicia y rectitud me revestía. Ellas eran mi manto y mi turbante. Para los ciegos fui sus ojos, para los tullidos sus pies. Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Esto está en la Biblia.
No está inventado por ningún hombre altruista, está en la Biblia. Así que termino con esto, hermanos. Nosotros como iglesia podemos demostrar compasión al invitar a los ancianos, a los pobres y a las viudas a nuestros hogares para compartir nuestra mesa y momentos de compañerismo. Yo no estoy aquí como un ejemplo de que yo hago todas esas cosas. Yo estoy aquí confrontado porque hay aspectos de mi vida que Dios sabe que yo no he hecho. Dios lo sabe, hermanos. Podemos organizar un fondo de beneficencia para los incapacitados, que se sientan bienvenidos, que se sientan seguros en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Como líderes y como iglesia podemos hacer una diferencia. También podemos advertir de cómo el materialismo, la prosperidad y la avaricia endurecen el corazón y ciegan nuestros ojos al terrible sufrimiento de nuestros hermanos creyentes, así como también de otras personas. Mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con todo esto que el Señor nos ha estado hablando a nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? Déjame darte palabras de aliento. Tú tienes a Dios. Él es tu Dios. Tú tienes una esperanza. Tú sabes que el día que te vayas de este lugar, vas a disfrutar no solo de la presencia de tu Dios glorioso y maravilloso, que eso es lo más grande e importante, porque la grandeza del cielo no es el cielo, es Él. Pero hermano, además eres coheredero con Cristo. Ahora te pregunto, en ese sentido, y si estás consciente de eso, entonces, ¿qué nos ata aquí? A querer nosotros solamente mirar por lo nuestro. ¿Acaso no estamos convencidos de que lo que vamos a recibir del otro lado de la eternidad es mucho, pero mucho, infinitamente mejor que todo lo que tenemos aquí? ¿No, hermano? Espero yo estar predicando en una iglesia cristiana y bíblica. Hermanos, ¿no esa es una realidad para nosotros? Que vamos a heredar con Cristo todo lo que es de Él, aunque eso no es lo más importante, sino que estaremos en su presencia y lo veremos cara a cara y lo podemos adorar. ¿No es lo más grande? ¿Qué entonces, hermanos, nos detiene a ser generosos? Quizás tú puedas decir, pero yo qué doy. Tienes mucho que dar, mucho. Quizás alguien está sufriendo y económicamente no tienes nada, pero puedes estar a su lado, llorar con él y sostenerlo con tus oraciones, pero también con tu compañía. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Seguiremos siendo, perdón por esto, hermanos, de verdad no lo digo por otra cosa. Seguiremos siendo indiferentes. Seguiremos pensando que el venir a este lugar es estar cerca de Dios, es honrar a Dios en todo, cada domingo. Seguiremos pensando que nosotros somos las personas más importantes y que todo debe girar en nuestra órbita y no debemos girar en la órbita de los demás. Seguiremos siendo apáticos, indolentes.
Pero peor aún, hermano, seguiremos desobedeciendo su palabra. Yo te quiero preguntar, ¿qué parte no hemos entendido de las palabras de Jesús en Juan 13:34? Escuche, un mandamiento nuevo les doy. El mandamiento no era nuevo, el de amarse unos a otros, no. Pero Jesús dijo que era nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo les he amado. ¿En qué sentido era nuevo? Como Él nos amó. Y ahora escuchen, porque en esto conocerán todos que son mis discípulos. No si son excelentes teólogos. Todo eso es importante, hermano. Yo no estoy diciendo que eso no es importante. Es importante escudriñar las escrituras. Es muy importante pasar mucho tiempo ahí, sí. Pero como dijo Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática, si estudiar teología no afecta a tu propia vida, deja de estudiar, porque te afectará a ti. Mucho conocimiento escritural, pero poca práctica, poco amor por los perdidos y por los hermanos. ¿Qué vamos a hacer? A partir de hoy, hermanos, te pregunto, ¿seremos sensibles a la voz de Dios? ¿Qué haremos? Porque un líder y toda la iglesia necesitan demostrar un corazón tierno hacia los miembros que sufren, una genuina preocupación por los enfermos y una disposición generosa para los pobres y un espíritu de misericordia. Y esto principalmente, líderes, mediten en esto, porque el Señor no va a negociar con nosotros. Esto es para nosotros. Empezar a hacerlo nosotros, como líderes de nuestra iglesia, pero también como iglesia, porque nosotros no somos más importantes que ustedes. Los líderes no están para enseñorearse de la iglesia, están para servirle, para ser ejemplo de ella. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Dispondremos de nuestro corazón hoy mismo y decir, Señor, quiero aprender de esto, quiero saber cómo hacerlo. Y si tú quieres hacer eso, pero no sabes, acércate a los líderes y te ayudaremos. Te guiaremos para que puedas estudiar, te diremos que puedes estudiar guiado por el Espíritu Santo para que tú puedas empezar a ser un hombre compasivo que se preocupa por las necesidades de otros. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque aunque somos confrontados, de lo único que nos damos cuenta es de que no nos dejas en nuestra condición, en nuestro error de ir avanzando, Señor. Pero no deberíamos dar un paso más sin antes detenernos a considerar no solo lo que sabemos de ti, sino lo que estamos haciendo para la gloria de tu nombre y como consecuencia de esa obra redentora. Señor, necesitamos de tu gracia. Yo, Señor, tú lo sabes, he sido indolente muchas veces, indiferente. Pero nos presentamos ante ti con un corazón contrito y humillado,
reconociendo nuestra maldad, pero también pidiéndote que nos ayudes para poder obedecer tu palabra. No porque el obedecer tu palabra nos salve, no, Señor, todos aquí sabemos eso, sino porque la obediencia a tu palabra es la evidencia de nuestra salvación. No somos antinomianos, no somos aquellos que están contra la ley. Somos hombres que reconocen que debemos someternos a tu palabra. Aunque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ha hecho toda la obra de redención para nuestra salvación, eso no quiere decir que nosotros vamos a vivir como impíos, lejos de tu gracia y de tu amor. Señor, ayúdanos como iglesia. Te necesitamos. Necesitamos de tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Señor, yo sí quiero que nos avives, pero no como muchos entienden, para gritar y tirarse al piso. Y ellos dicen que es así, Señor. Y perdón, pero no lo digo de otra forma. Pero no es por eso que yo pido, sino que avives nuestros corazones para vivir en santidad, para someternos a tu palabra. Aviva nuestros corazones para poder, Señor, amarnos unos a otros. Crea en nosotros, Señor, espíritus rectos, corazones íntegros, en los cuales nosotros podamos vivir en santidad. Señor, confronta, convierte aún a los que tú sabes que no han nacido de nuevo realmente. Señor, y a los que somos nacidos de Dios, ayúdanos a mostrar a Cristo. Ayúdanos a comprender, Señor, porque muchas veces, Señor, somos extraordinarios en citar textos, pero, Señor, a la hora de amar al prójimo como a nosotros mismos, qué difícil, qué complicado. Y no porque sea difícil amar, sino porque nosotros no hemos comprendido completamente o porque simplemente no queremos hacerlo. Es a eso que me refiero cuando digo que es difícil. Señor, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Pero además, allí mismo dices que habrá descanso para nuestras almas cuando nosotros recurrimos a ti y vemos por las necesidades de otros y nos preocupamos verdaderamente. Señor, gracias. Sé que estás embelleciendo a tu iglesia. Sé que estás tratando con ella. Sé que estás obrando en tu iglesia. Y nada, nada, Señor, podrá interrumpir esa obra. Pero, Señor, guárdanos. Guárdanos del orgullo como pasó con el pueblo de Israel, que el orgullo nacional les hizo olvidarse a quién representaba. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, vivimos para un mundo que se cae a pedazos por el pecado. Y ellos no entienden de buenas enseñanzas ni de predicaciones positivas, tampoco entienden de teología, pero sí entenderán cuando vean que en medio de nuestras debilidades de carácter nos amamos unos a otros y nos soportamos unos a otros y nos perdonamos unos a otros y nos preocupamos por las necesidades de unos y otros. Eso no puede pasar desapercibido en un mundo quebrantado por el pecado, en un mundo que se divide, en un mundo que está desapareciendo a causa del pecado, Señor, que se está cayendo a pedazos, en un mundo individualista. La unidad de tu pueblo no podrá pasar desapercibida. Lo sé, Señor. Por eso ayúdanos a comprometernos, si lo puedo decir así, verdaderamente con nuestra iglesia.
Te lo pedimos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No se vaya, yo sé que